7 de la mañana, 18 minutos. En busca de consensos para la aplicación de las medidas económicas que anunció el gobierno, el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, anunció también para este jueves una reunión con el sector financiero para poder conversar sobre el Código de Planificación y Finanzas Públicas y además el apoyo frente a la situación económica que afronta el país. 5 horas duró la reunión entre el ministro de Economía Richard Martínez, los jefes de las bancadas, a excepción del Partido Social Cristiano, y los integrantes del Consejo de Administración Legislativa. Fue el primer acercamiento luego de las medidas anunciadas por el gobierno. Dos pilares en los que se centraron las discusiones. El uno, el pilar que tiene que ver con la parte fiscal, y el segundo, un pilar de reactivación económica y crecimiento. Acordaron crear una comisión tripartita entre el gobierno, la asamblea, los bancos y cooperativas del país en busca de apoyos y consensos frente a la crisis. Martínez anunció que este jueves en la asamblea se reunirá con el sector financiero para tratar el proyecto de Código de Planificación y Finanzas Públicas que prevé el Ejecutivo enviar la próxima semana con el carácter de económico urgente. Esta ley incorpora un mecanismo de cobertura petrolera. Mecanismos de reinversión en el sistema productivo del país de las utilidades del sector financiero y en segunda instancia de revisión de tasas de intereses. Acordaron también que una subcomisión de asambleístas acompañe al Ejecutivo en la ejecución de medidas, que contempla además el envío de 2 normativas más, la Ley de Mercado de Valores y la Ley de Lucha contra el Contrabando, esta última planteada por el coordinador de la bancada de Suma, Héctor Muñoz. Se incentive, se motive y sea también una herramienta de generación de oportunidades de desarrollo económico en el país. Dijo que recogieron las propuestas, por ejemplo, sobre la contribución del 5% de los vehículos avaluados sobre $20,000. Con un tipo de impuestos especiales a personas que cuenten en el país con aviones, yates, helicópteros particulares, por ejemplo. Medida que despertó inquietudes. Un nuevo impuesto a la propiedad, eso habría que analizar, inclusive la legalidad. Nosotros traemos una propuesta, por ejemplo, para ver si se puede subir esa base. Desde el bloque de Creo se planteó la focalización de subsidios a los combustibles como una acción para paliar la crisis. No hay derecho que un tanquero lleno de gasolina que cruza la frágil frontera ecuatoriano-colombiana, en ese solo viaje se gana la infame cantidad de $14,000. Las medidas que necesiten la instancia de la Asamblea no serán de aplicación inmediata. Requerirán de la aprobación del Consejo de Administración Legislativa, el análisis en una comisión y el debate en el Pleno. Valeria Villarroel, Medios Públicos. 7 de la mañana, 21 minutos. El asambleísta Eliseo Azuero está ya en el estudio de Ecuador TV, aquí en Quito, para conversar sobre el inicio de la labor legislativa y la aprobación de varias leyes impulsadas por el Ejecutivo para enfrentar la crisis económica. Buenos días, asambleísta. Gracias por acompañarnos. Fabricio, buenos días, ecuatoriano. Bueno, hoy retoman las actividades de los asambleístas, ¿no? Efectivamente, ya tenemos trabajo en las comisiones. Y un trabajo intenso. Intenso, como lo hemos venido haciendo en los últimos tiempos. Definitivamente, parecería que a través de la visión de los ecuatorianos no se encuentra mucho trabajo en la asamblea, pero sí, las comisiones, al menos nosotros trabajamos muchas de las veces en 2 comisiones y hasta muy altas horas de la noche. Bueno, entre los temas prioritarios que tendrán que ponerse en marcha y dedicar su esfuerzo y su dedicación está el poder viabilizar ciertas leyes en materia económica para enfrentar la crisis. El día de ayer el ministro de Economía, Richard Martínez, se reunió con representantes de varias bancadas precisamente para generar este espacio político que permita viabilizar esas propuestas que vendrán desde el Ejecutivo. ¿Cómo mira usted o cómo advierte el escenario legislativo frente a esas eventuales propuestas que llegarán? A vistas de un proceso eleccionario que está aproximadamente en 11 meses más, yo creo que muchos de las bancadas políticas van a tomar ciertas actitudes políticas, lo cual yo desde mi punto de vista creo que debe dejarse de lado. ¿A qué se refiere, asambleísta? A ver, no hay que hacer cálculos electorales. El momento actual por el que atraviesa el país necesariamente nos obliga a tomar decisiones complejas, difíciles, sin pensar en la futura elección. Esto quiere decir de que todos conocíamos en el país la crisis financiera y la debacle económica del país, producto del endeudamiento, sobreendeudamiento, de la preventa petrolera, producto inclusive de un gasto oneroso en el sector público. Hoy nos toca a todos hacer una minga, si cabe el término, para impedir que el Ecuador quiebre,
en su totalidad y se afecte mayoritariamente a quienes menos tienen. El ministro de Finanzas ha dicho que es importante que la Asamblea Nacional asuma un papel protagónico ya en este momento frente a la propuesta que se presentará, el Código de Planificación y Finanzas Públicas. Cuando llegue esta propuesta, un poco cuál va a ser el escenario al interior de la Asamblea. Bueno, en primer lugar, viabilizar todo lo que tenga relación con las iniciativas que busquen fundamentalmente no afectar a los más pobres, quienes tienen o tenemos la oportunidad de poner algo más, aunque no es fácil porque la situación para el empresario, para el emprendedor, es bastante compleja, basada en la falta de crédito con tasas de interés muy elevadas, las condiciones de mercado también están afectadas, los problemas de última data, que son como por ejemplo el tema del coronavirus, entre otras cosas, nos trae un escenario bastante calamitoso y complejo. Eso nos obliga a todos a entender de que si no dejamos de lado nuestras aspiraciones legítimas posiblemente, de orden económico, político, social, lo que tenemos que hacer en este momento es aunar esfuerzos, pedirle también al Ejecutivo que en esta línea de reducción del gasto público se esmere y que busquemos más eficiencia. Aquí hay un escenario, por ejemplo. Usted ve que existen las famosas coordinaciones zonales, regionales, en sucumbíos. Para resolver un problema pequeño tenemos que pasar hasta Imbabura, entre otras cosas. Ahí hay que hacer mucho, porque cuando se traban las cosas burocráticamente, la solución a los problemas no se da. Y esa es una parte en la que tiene que tomar muy en cuenta el Ejecutivo y hacer que estas delegaciones, que son burocracia bastante grande, se corten. Asambleísta, pero ¿cómo ve usted el escenario a un futuro inmediato frente a esta propuesta que tiene que llegar del Ejecutivo, teniendo en cuenta, por ejemplo, que en la reunión que mantuvo ayer el ministro, a quien vemos en pantalla, con las principales autoridades y los representantes de las distintas bancadas de la Asamblea Nacional, no estuvieron presentes todos los asambleístas? Por ejemplo, el Bloque Social Cristiano no participó en ese encuentro. Frente a esta realidad, un poco ¿cuál es el escenario que se avisora? Bueno, voy a hablar desde el BADI y voy a hablar como Liceo Azuero. Yo creo que en este momento debemos dejar de lado cualquier interés de orden político o diferencias de orden político. Hay que aunar esfuerzos. Es necesario que este código que nos envían lo analicemos profundamente e, insisto, hacerle aportes favoreciendo fundamentalmente a quienes están en condición de debilidad respecto de los otros quintiles sociales. Así que, a mi juicio, al menos en la bancada no habrá mayor problema en respaldar iniciativas que de corte social son necesarias para evitar el colapso de la economía. Entre las medidas que se han anunciado por parte del Ejecutivo, que lo ha hecho público el propio presidente de la República, está, por ejemplo, el eventual aporte del 5% a vehículos que superen un valor de $20,000. ¿Qué es lo que se ha dicho ya? Ya hemos escuchado algunos comentarios en la Asamblea frente a esta propuesta. Yo creo que ahí, por ejemplo, a mi juicio no debería ser 20. Podría ser mucho más alto y posiblemente hasta un poquito más a quienes tienen mejores vehículos. Esa es una competencia ya de ustedes como legisladores. Por supuesto. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Hay que evitar tocar mayormente a la clase media y media baja. Ellos viven de manera muy compleja una situación económica que cada día se desgasta más. Así que posiblemente no sean los 20. Podríamos ir más arriba y posiblemente quienes tienen vehículos de mejor gama, de más alta gama, paguen un poco más para poder cubrir precisamente a aquellos que hoy hacen esfuerzos sobrehumanos para poder pagar la letra del carro, para poder pagar el combustible, para poder pagar su alimentación, para su salud, etcétera, etcétera. Es decir, este es el escenario en el que debe trabajar la Asamblea con un profundo sentido de nacionalismo y con un profundo sentido de respuesta a los problemas sociales sin cálculos de orden electoral. Esta propuesta de incrementar en 0,75% la retención de la fuente del impuesto a la renta para el sector bancario, para el sector petrolero y telecomunicaciones. Personalmente, ¿usted qué le parece? Al menos para los dos primeros creo que está bien. Yo creo que la banca... O sea, hablamos bancario y petrolero. Exactamente. La banca en el país ha tenido muy buenos años de rentabilidad. El sector petrolero tan es así que inclusive le deriva la responsabilidad económica a quien provee los bienes y servicios. Es decir, ni siquiera es el gran inversor, ni siquiera es la gran empresa a la que se le han entregado las concesiones. En la Amazonía, por ejemplo, quienes cargamos con esa responsabilidad económica, endeudándonos y todo eso, somos precisamente los que proveemos bienes y servicios
son empresas muy pequeñas a las que se les cancela luego de 5 o 6 meses, y si es que se les cancela antes, en muchas de las empresas se les cobra una figura del famoso pronto pago. Les invito a las autoridades de gobierno a tomar en cuenta aquello, porque si esta medida va direccionada precisamente hacia quienes explotan nuestros recursos naturales, hay que también permitir de que los que les venden bienes y servicios a estas industrias o a esta empresa cobren a tiempo para poder honrar sus créditos y poder pagar a sus proveedores y a sus trabajadores. Ahora, estas acciones deben estar acompañadas de otras medidas, de otras leyes, de otras propuestas legales. ¿Cree usted? Por ejemplo, ya se ha hablado algo de normativas mucho más rígidas para combatir el tema del contrabando. Por supuesto que sí. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que hay, lamentablemente, no solo el contrabando del combustible, hay contrabandos de todo orden. Y también hay que tomar en cuenta algunos aspectos en la industria petrolera. Yo he dicho de que no se está trabajando de manera adecuada en esa industria. Y ahora que hay un ministro que entiendo tiene mayor conocimiento, ha estado inmerso en esta temática del petróleo, tendrá que tomar muchos correctivos dentro del Petroecuador, en el bloque 43, la utilización adecuada de los activos, de los recursos que tiene Petroamazonas para poder reducir aún más el costo de producción de un barril de crudo que ahora está por sobre los $16 en la industria. En la mayoría de países en donde se aplica tecnología de punta y una buena administración, no debe pasar de los $8 o $9. Gracias, asambleísta, por la información. Hay que recordar que esta propuesta de ley de Código de Planificación y Finanzas Públicas se enviará ya en los próximos días, al menos esa es la aspiración desde el Poder Ejecutivo, con el carácter de económico urgente. Es decir, un mes tendrán para aprobarla, ¿no, asambleísta? De acuerdo a la normativa, efectivamente, y creo que debemos hacerlo mucho antes. Las cosas son muy complejas para poderla derivar en el tiempo. Gracias, asambleísta, por su tiempo. A usted, muchas gracias. Agradecemos al asambleísta Eliseo Azuero por ofrecernos información del escenario político-legislativo que existe actualmente frente a estas iniciativas de las autoridades del gobierno nacional de presentar leyes que precisamente busquen enfrentar la crisis económica en el país.